Hola, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Hijos del Rey. El día de hoy estaremos hablando acerca de la preparación, del blindaje y la protección a la familia. Y pues estamos Sergio y su servidor Daniel. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos, amigos. Es un tema bien importante ese, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Yo te puedo decir que hasta antes de llegar a Hijos del Rey, la verdad es que yo no había pensado en lo importante que es la protección y la preparación para la familia. En cuanto a la familia, yo no lo había pensado y pum, cuando empiezo a verlo, para mí fue todo un nuevo mundo. Mira, lo que pasa es que aquí en Hijos del Rey hablamos en la F de la familia, ¿verdad? Hablamos de 4 cosas que son súper importantes. Que lo primero es presidir, ¿no? Dirigir a nuestra familia. Nosotros somos los líderes, somos cabeza de nuestra familia. Y también, en segundo lugar, necesitamos proveerles. O sea, independientemente si nuestras esposas trabajan afuera o nuestras esposas están en casa también trabajando, obviamente, pero nosotros estamos encargados de proveer, de traer el pan a la mesa. El tercero es protegerlos tanto de enemigos externos como enemigos internos, asegurar que ellos van a crecer en una atmósfera, en un ambiente, en un ecosistema sano, saludable. Y eso pues tiene que ver también con cosas financieras, legales, físicas, mentalmente, ¿verdad? Lo que ven, lo que escuchan, todo eso. Y el cuarto es prepararlos. Y este tema que vamos a hablar el día de hoy, yo creo que conecta los últimos dos, ¿no? El hecho de protegerles, pero también prepararlos para cuando nosotros no estemos. Sí, sí, totalmente. Porque a veces justo vivimos el día a día, ¿no? Vivimos el día a día y podemos conocer de Cristo. De hecho, eso era lo que a mí me pasaba. Yo conocía ya de Cristo, pero yo vivía el día a día con mi familia, ¿no? Yo sí decía, bueno, pues hoy pasará esto, mañana lo otro, ¿no? Y podíamos tener tal vez una planeación de nuestro mes, de nuestro año, pero jamás había pensado yo en qué iba a pasar después de que yo no estuviera. Entonces sí, es súper importante. Tremendo, ¿no? Yo creo que en la palabra vemos ejemplo tras ejemplo Dios preparando a su pueblo y motivando a los hombres a dejar cosas para la posteridad también, ¿no? Dejar un legado. Por ejemplo, él cuidaba la tierra y les dijo, ¿saben qué? El pueblo de Israel, ustedes no pueden vender la tierra. Esto es algo importante y era un mandato, una ley. Y esto era para protegerlos a ellos, porque a veces en un momento de a lo mejor muy emocional, de necesidad o algo así, a lo mejor tenemos una propiedad y terminamos vendiéndola, malbaratándola. Y yo creo que Dios sabía el corazón, conocía el corazón de los israelitas en este caso, al punto que les prohibió vender la tierra. ¿Para qué? Para que no quedaran desterrados o desprotegidos, o ellos o su familia o las futuras generaciones. Entonces es importante, yo creo que si vemos en la palabra eso, vemos una y otra vez en Proverbios, ¿no? Habla un buen hombre deja herencia para sus nietos, no solamente para sus hijos, no solamente él genera ingresos para él mismo o para su familia cercana, su esposa, sus hijos, sino que habla también de dejar herencia a los nietos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿En quién nos tenemos que convertir nosotros para realmente poder dejar una herencia como esta? No solamente que impacte la vida de nuestros hijos, sino también de nuestros nietos. Es tremendo, ¿no? Sí, 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 abarcas muchísimas cosas que podemos ver hoy en día, ¿no? Tenemos que luchar, y lo hemos visto mucho igual aquí en Hijos del Rey. Tenemos que luchar con nuestra propia carne, pero con las cosas también del mundo, ¿no? Y el mundo nos dice, ¿tienes dinero? Disfrútalo, ¿no? Gástatelo, porque el día que te mueras vas a dejar problemas, ¿no? Entonces, si vemos esto que nos dice la palabra, lo que acabas de comentarnos, ¿no? Acerca de cómo Dios, desde los israelitas, desde su pueblo, los fue preparando, pues tiene total sentido, ¿no? El hecho de decir, tenemos que dejar un legado, pero no solamente un legado, a veces lo vemos como el legado de
pues mi papá era así, ¿no? Es su legado, era la mejor persona en esto, ¿no? O le dejé los estudios, ¿no? O le dejé una carrera de legado, algo así, sí. Sí, a veces también es con la tierra, ¿no? Con la tierra porque, pues, ¿cuántas veces? Yo soy abogado de profesión y sí he visto casos en los que, pues, las personas a veces no tienen, ¿no? Ni siquiera en dónde estar, dónde vivir, ¿no? Y hay una figura jurídica que se llama despojo. Entonces, híjole, a veces pasan cosas donde no tienes para pagar tu renta, incluso pues te van a desalojar, ¿no? De hecho se llama desahucio, perdón, se llama desahucio y te van a desalojar. Ya no tuviste para pagar la renta, pues ni modo. Y al final también esto lo que intenta es proteger a la persona propietaria de ese inmueble, ¿no? Entonces, esto también nos hace ver la importancia del por qué tenemos que preparar y por qué proteger también a nuestras familias. No, así es. Y la realidad es que como hombres, a lo mejor no sé cómo fue tu infancia, cómo ha sido tu relación con tus padres y eso. Bueno, tengo una idea, ¿no? Pero yo creo que la mayoría, a lo mejor aquí en México, crecemos quizá a lo mejor sin la figura paterna o a lo mejor está nada más la mamá o qué sé yo, ¿no? Pero no todos tenemos el privilegio de que nos dejen una herencia, por ejemplo, o empezar, ¿no? con algo ya, un negocio o algo que nos ayude a sobresalir. Tenemos que empezar muchas veces desde ceros. Y está bien, porque aprendemos. Yo le doy gracias a Dios que me ha permitido, que me permitió vivir. O sea, prácticamente hubo un tiempo donde tuvimos que comer de la basura, literalmente, para poder seguir adelante. Y cómo he podido, gracias a Dios, crecer y aprender muchas habilidades y llegar a este punto, ¿no? Pero pensando en mis hijos y pensando en a lo mejor yo poder darles un pequeño trampolín, ¿no? Una catapulta, una plataforma donde ellos puedan crecer, no necesariamente quizá a lo mejor en cuestiones materiales, que eso es muy bueno, pero en cuestiones de oportunidades y de alcance y de impacto que ellos puedan tener con su propia vida. Y si empiezan ya con algo, yo creo que va a ser de mucha bendición. Ahora, obviamente, parte de la protección, parte de proteger a nuestros hijos es darles a lo mejor, por ejemplo, una herencia financiera, que de hecho en Proverbios cuando habla de dejar una herencia, no habla de conocimiento, una educación o de la fe o cosas así, habla de algo material, habla de terrenos, de dinero, de oro, de plata, ¿verdad? Está hablando de eso. Entonces, si les damos esta herencia, también parte de protegerlos es enseñarles a usar esas herramientas. No que cuando lo tengan lo pues despilfarren o les haga más daño que beneficio, ¿no? Y bueno, podemos hablar mucho acerca de esto, pero mi intención, mi sueño es que mis hijos puedan saber utilizar estas herramientas y tenerlas, para de ahí tener una plataforma y ellos puedan llegar a lo mejor más lejos en su llamado en Dios, en su ministerio, con sus familias, y que puedan crear un impacto más allá del que yo mismo pudiera tener. Y podemos hablar de muchos vehículos a lo mejor financieros, ¿no? Instrumentos financieros, a lo mejor legales, contratos y cosas así que podemos echar mano, especialmente si Dios nos está bendiciendo, y cuidar lo que Dios nos está dando. Podemos hablar de varias cosas, pero yo creo que algo que es importante y con lo que podemos empezar, y que no necesariamente tenemos que ser dueños de terrenos y de muchas cosas, pero algo con lo que podemos empezar, así que es súper básico, son ahorros, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Los ahorros es lo más básico. Sí. A veces, justo acabas de decir algo muy importante, ¿no? Yo llegué a creerlo, yo llegué a pensar esto de decir, no, pues es que el que tiene, ¿no? Ya es hablar de terreno, es hablar de carros y eso, ¿no? Pero conforme iba avanzando, conforme iba creciendo, yo creo que también espiritualmente, porque sabemos que el Señor nos da sabiduría también, ¿no? Conforme lo buscamos, conforme leemos su palabra. Pero justo es empezar con esto, ¿no? Con los ahorros. Y a veces se nos hace fácil lo vemos como hasta consentir a nuestra familia. Salimos y decimos, ¿no? Mira, pues te voy a comprar esto, te voy a comprar lo otro de allá, ¿no? Y a veces son cosas que no necesitamos, ¿no? Son cosas que no necesitamos y podemos empezar a ahorrar,
y podemos vivir con lo necesariamente, ¿no? Solamente con las cosas necesarias, y comenzar a hacer ahorros. No, definitivamente. Y yo creo que hay varios tipos de ahorros también. Podemos ahorrar dinero y yo creo que algo que tenemos que entender no es nada más acumularlo por acumularlo. Los ahorros tienen que tener un propósito específico. No es nada más ahí amontonar el dinero. Debajo, ¿no? del colchón, Debajo ¿no? del colchón y ya a ver qué pasa. No, tienen un propósito. Algunos de esos fondos de ahorro que podemos abrir, por ejemplo, pues es el fondo de retiro, el fondo para ya cuando no podamos o no tengamos la fuerza de trabajar, que podamos nosotros pagar por nuestros propios gastos, por nuestras necesidades y no ser carga para otros. De hecho, yo creo que algo que es súper importante y lo mejor que podemos hacer como hermanos, como cristianos, es estar suficientemente estables para no ser carga para otro. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que eso es algo increíble. A lo mejor sí, pensamos mucho porque en la palabra nos habla de cuidarnos unos a otros, de ver por las necesidades. Si alguien está en una necesidad, dice dale y todo. Pero imagínate vivir una vida donde siempre estoy en necesidad. Me convierto en una carga para ti, una carga para mi iglesia, una carga para los que están a mi alrededor, para mis hijos. Entonces, pensando en el futuro y hacer un fondo de retiro, ¿no? De jubilación, yo creo que es una de las mejores formas en que podemos proteger las vidas futuras de nuestros propios hijos. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, claro. De hecho, pues creo que tiene mucho que ver también qué es lo que queremos hacer, ¿no? Con el dinero que tenemos. Creo que lo importante, hablamos que como creyentes también de la palabra, sabemos que también el Señor nos dice, ¿no? Que no pongamos nuestro corazón en el dinero, ¿no? Entonces, creo que si partimos también de eso, también aprender a ser inteligentes, a ser sabios de cómo lo vamos a utilizar. Y esto que acabas de decir es súper importante, ¿no? Porque ¿qué pasa? A mí, fíjate que yo tengo nosotros vivimos algo donde yo dije, wow, o sea, la palabra es genial, ¿no? O sea, dice la palabra también que no acumulemos riquezas ni tesoros en donde la polilla lo puede echar a perder, ¿no? Y fíjate que a nosotros nos pasó alguna ocasión, me regalaron un cochinito. Voy a hacer un paréntesis en todo esto, me regalan un cochinito y yo dije, pues está suave, ¿no? Todas las monedas que yo traía en la bolsa las empezaba a poner ahí, incluso hasta billetes, a veces decía, bueno, ok, ¿no? La traigo en el pantalón. A veces se lava la ropa y el dinero, quién sabe dónde quedó, destruye, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué crees? Que después de un año necesitábamos hacer unas compras y no había sacado yo dinero del banco. Entonces dije, bueno, pues el cochinito, ¿no? Para esto fuiste creado, ¿no? Sí. Lo rompemos y ¿sabes cuál fue mi sorpresa? O sea, el dinero estaba mojado, o sea, estaba húmedo. Habían billetes que incluso yo creo que estaban a nada de dejar de servir, ¿no? Entonces, ahí fue donde aprendí justo esta lección que nos da la palabra, donde nos dice, a ver, claro, no es malo tener dinero, ¿no? Lo malo es para qué lo quieres o dónde lo vas a tener, ¿no? Que era lo que tú comentabas. Entonces ahí aprendí que pues no podía seguir guardando dinero, ¿no? En lugares como esos, ¿no? Sí, ya había empezado a explorar algunas otras cosas como inversión y demás, pero, o sea, jamás había entrado en mi cabeza la importancia, ¿no? De poder guardarlo en un lugar donde realmente el dinero tuviera otro impacto, ¿no? Y claro, ¿no? A veces si solamente invertimos por invertir y acumular riquezas, pues creo que tampoco nos van a servir, ¿no? Un ejemplo claro, lo que acabas de decir, es invertir para el futuro. Yo también vería incluso, ¿no? Como padre de familia, estas seguros que hoy te dan, ¿no? De gastos mayores. Ajá, ¿no? De porque médicos. Gastos médicos mayores, porque jamás sabemos, ¿no? Cuándo se van a necesitar. Y créeme que nosotros, por ejemplo, sí hemos hecho uso de ellos, ¿no? Entonces, sí, yo también. son cosas que jamás prevemos o que decimos, no, es que nunca nos va a pasar, ¿no? Pero que si aprendemos a ser sabios, a tener esa sabiduría que el Señor también nos va dando, pues también sabemos qué hacer con el dinero, ¿no?
Si te está gustando este episodio y está siendo de bendición para ti, para tu vida, quiero invitarte a que te suscribas a nuestros canales y que también le des like y compartas con otros. Comparte la bendición. De igual manera te invitamos a que nos escribas qué es lo que te está llamando la atención, qué te está hablando Dios, que interactúes con nosotros y por último te animamos a que también nos sigas en nuestro sitio web. Sí. Y yo creo que eso es clave porque a veces pensamos que el tener riqueza es acumular y tener carros de lujo, tener ropa de lujo, tener viajes y todo eso, ¿no? Bueno, sí, el dinero puede comprar todo eso, definitivamente, pero muchas veces pensamos que eso es la riqueza y si no lo tenemos, entonces no soy rico. Pero si lo ponemos en contexto, yo creo que la mayor riqueza que podemos tener es tener opciones. Por ejemplo, ahorita hablaste de los seguros de gastos médicos mayores. Imagínate el no tener opciones y tener que llevar a un familiar enfermo que necesita cuidados a un lugar donde sabes que no lo van a cuidar bien, donde sabes que no va a ser bien atendido, donde sabes que no están los doctores, no les dan prioridad, a tener la riqueza de poder tener opciones y decir, ¿sabes qué? No vamos a ir a ese hospital o a ese consultorio, vamos a ir a este otro, ¿no? Entonces es parte de la protección, parte de proteger a nuestra familia, es poder tener la oportunidad de tener opciones al final de cuentas. El dinero ahí, como dices, ¿no? El cochinito guardado, pues nos puede dar ciertas opciones, ¿no? Pero cuando está bien invertido y designado para algo, las opciones van a ser todavía mucho, mucho mayores. Y dentro de eso, o sea, ya hablamos de los ahorros, ¿no? De jubilación, de retiro. Podemos hablar también de los ahorros de emergencias. Muchos, a veces, a mí me costó trabajo entender esto, pero el tener un fondo para emergencias solamente. No sabes cuándo vas a necesitar una medicina, cuándo vas a necesitar que se te voló una llanta, comprar una llanta nueva, que el carro ya falló, que la casa ya le pasó tal cosa, y tener un fondo de emergencias va a proteger a tu familia para que no necesariamente tengas que usar de tu presupuesto normal, ¿verdad?, para salir de eso, o le tengas que dar el tarjetazo porque ya no tienes de dónde más, o todavía ir y pedirle a otros prestado porque ya no pudiste tú hacerlo, ¿no? Ya no pudiste cumplir con tus responsabilidades. Entonces, ¿esto qué pasa? Que no solamente afectas a los demás que te tienen que rescatar en ese momento, sino que también tienes una deuda futura y eso va a mermar tu presupuesto actual. Entonces, es mejor, ¿no?, crear presupuestos y todo eso muy debajo de nuestras posibilidades y de ahí empezar a guardar para el retiro, para emergencias, para la póliza de seguros de gastos médicos mayores. Ahí entra también lo de los autos, ¿no? ¿Cuántas veces a lo mejor no hemos chocado? Y gracias a Dios que tenemos la póliza, ¿no? Conozco personas que no necesariamente tienen una póliza que les cubra. Y recuerdo un caso, ¿no?, de alguien que chocó, su camionetita era por ahí de los 90, ya estaba viejita, pero ahí iba, ¿no? Y choca contra un BMW como de un año de antigüedad, algo así. Y fue un rayoncito lo que le dio, pero a esta persona le costó 60,000 pesos arreglarlo y no tenía el seguro. Si hubiera tenido seguro, a lo mejor hubiera tenido que pagar el deducible, definitivamente, pero a lo mejor el deducible le hubiera salido en 6, 8, pon tú 10,000 pesos, ¿no? Pero ¿qué comparas 10,000 pesos con 60,000 pesos? Que él tuvo que ver de dónde sacar y pagarlo, ¿no? Entonces, yo creo que estas formas son importantes para poder proteger y cuidar y preparar a nuestra familia para quizá a lo mejor un día que no estemos o que ellos crezcan, nuestros hijos en este caso, y tengan que enfrentarse contra estas cosas en el mundo. Sí, sí, de acuerdo. Yo creo que ahorita acabas de comentar algo que me ilumina, ¿no? En el sentido de muchas veces incluso que buscamos comodidad para nuestra familia, ¿no? Y esa es parte de la protección y de la preparación, ¿no? De la provisión incluso, ¿no? Pero justo esta parte, ¿no? Si tú compras una unidad, pero a veces no consideramos
que también tienes gastos por esa unidad, ¿no? Lejos de un accidente, y está bien el contratar las pólizas, porque justo no sabemos cuándo la vamos a ocupar, ¿no? Y es mejor pagar esos 15,000 pesos anuales tal vez que te puede costar dependiendo y nunca usarla, ¿verdad? El modelo de tu unidad. Ese es el problema, que a veces hay personas que pensamos que es que ya pagué 15,000 pesos en el año. ¿Y no lo usé? No lo usé. Entonces piensan que es dinero perdido o Sí. tirado a la basura. Pero la realidad es que estás comprando una seguridad, una paz. Y si llega a pasar, si la llegas a usar, realmente te va a sacar de un problema grande, ¿no? Y justo es eso, cambiar esa mentalidad que tenemos, ¿no? A veces queremos ahorrarnos unos centavos y terminamos pagando más, como este ejemplo que acabas de dar. Yo lo puedo decir en experiencia propia. Yo tuve un accidente donde mi vehículo fue pérdida total, ¿no? Y si no hubiera sido por el tema de la póliza, yo no sé qué hubiera hecho, ¿no? Yo realmente creo que al final terminé pagando aproximadamente unos 40,000, 60,000 pesos, ¿no? Pero recuperé pues la unidad, ¿no? Entonces sí, a veces es algo que no pensamos, no prevemos, y porque decimos, pues es que ya lo pagué una vez, no me va a pasar, ¿no? O a veces de oídas, otras personas lo dicen y nosotros decimos a veces, bueno, pues es que no lo ocupa, ¿no? ¿Para qué? Y me lo han dicho gente preparada, gente con una profesión, me lo ha dicho. ¿Para qué lo pagamos? No es nada más de estar desperdiciando el dinero, ¿no? Y realmente creo que tenemos que cambiar esa visión, ¿no? Tenemos que cambiar esa visión incluso también de decir, vamos a gastar todo lo que tenemos, ¿no? Lo que acabas de comentar, se te poncha una llanta, a veces no te la va a cubrir el seguro, porque a veces, ojo también con eso, ¿no? Con las letras pequeñas de las pólizas, porque a veces las pólizas de seguro solamente abarcan pérdida total, robo o robos parciales, ¿no? Pero no entran las llantas, porque a veces es todo un tema, ¿no? A veces las mismas personas se hacen autorrobo y las aseguradoras fueron aprendiendo de eso y dicen, no, ¿sabes qué? Llantas, ¿no? ¿No? Ahora, si quieres llantas, tiene un costo extra. Entonces, creo que también tenemos que aprender a ser responsables, ¿no? Con esas cosas, saber hasta dónde, qué tanto podemos proteger y al final, justo, ¿no? Siempre pensar en el bienestar de nuestra familia, de acuerdo también a lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? No vamos a comprar a lo mejor el coche de lujo, ¿no? Cuando solamente estamos en la casa y vamos de la casa y el trabajo está a dos cuadras de nuestra casa, ¿no? Entonces, creo que también es eso, ¿no? Saber que somos llamados por el Señor para hacer ciertas cosas y pues podemos a veces invertir, ¿no? En otras cosas en lugar de comprar un vehículo de lujo, y eso también es proteger a nuestra familia, ¿no? Tenemos que hacer gastos de acuerdo a las posibilidades también que tenemos. No, definitivamente. De hecho, un ejemplo es, igual conozco personas que compraron el carro nuevo de agencia, pero no les alcanzó para el seguro y luego se andaban quedando sin gasolina, o sea, cosas así, ¿no? Y dices, pues si tú hubieras comprado un carro un poquito más bajo, ¿verdad? Al 50% de lo que pagaste, te hubiera alcanzado para el seguro, para gasolina, para andar bien, y es lo mismo con las casas y todo. Pero bueno, al final de cuentas es parte de saber, es parte de conocer. Y yo creo que otro tema importante, digo, ninguno de nosotros tenemos la vida comprada. No sabemos ni siquiera qué va a pasar en media hora, mucho menos mañana. Y podemos tener planes y sueños, pero ninguno de nosotros es seguro que vamos a estar aquí el día de mañana. ¿Qué estamos haciendo? ¿No? Podemos hablar de testamentos, podemos hablar de fideicomisos, un poco más sofisticado el asunto, pero estas cosas también, yo creo que todos hemos escuchado historias terribles, ¿no? De terror, de familias peleándose por las propiedades o los bienes de un padre que a lo mejor no hizo su diligencia necesaria para poder designar sus bienes a sus ¿cómo se le llama? Pues a su descendencia, a su descendencia, ¿no? sí. Sí, fíjate que justo ahorita que hablábamos de eso, ¿no? Incluso de planear, ¿no? Y de cambiar esa mentalidad, muchas veces también decimos, estoy joven, ¿no? Todavía tengo muchos años de vida, pero no, o sea, acabas de comentarlo, ¿no? No sabemos ni siquiera qué vaya a pasar, incluso en este momento, ¿no? Y no prevemos, no somos diligentes, como lo comentaste, en qué va a pasar con esos bienes, ¿no? Lo comentaba, ¿no? Yo soy abogado de profesión y he visto casos donde, o sea, las familias se hacen
pedazos, ¿no? Y es una lucha que hasta podría decir eterna, ¿no? Conozco un caso particular donde cuando la mamá fallece, jamás se le ocurrió hacer testamento. Y empieza a tener problemas ella ya de salud. Y hay una figura, es una interdicción, cuando los padres o las personas ya no son capaces legalmente, ¿no? ni clínicamente para poder hacer ciertas actividades, se declara una interdicción en la que se designa un tutor para que haga las cosas en representación de esa persona, ¿no? Entonces, esto no lo hicieron y muchas veces no lo hacemos incluso por desconocimiento. Supongo que fue lo que sucedió aquí, pero el tema ¿cuál fue? Tenían 9 hijos. Entonces, si a veces entre 2 no nos ponemos de acuerdo, ¿no? En una casa. 9, ¿no? Entonces, imagínate 9. Y los 9 ya eran personas grandes también. Hubo unos que incluso hoy ya fallecieron. Entonces, imagínate, todo esto se empieza a hacer todo un caos porque no hay testamento, no dejas preparado nada y es una persona que acumuló muchos bienes durante su vida. Entonces todos se peleaban por casas, se peleaban por negocios, se peleaban por carros y era un tema en el que veías que de momento habían 5 o 7 hermanos unidos y los otros 2 divididos y de momento los que estaban unidos ya estaban del otro lado. No, o sea, esto era una lucha campal, ¿no? Y te digo que a la fecha esto es un tema que sigue, lleva más de 10 años, ¿no? Entonces, imagínate todo lo que genera, ¿no? Genera descontento, se rompen relaciones entre las familias, ¿no? Se rompe amor en las familias, incluso hasta las amistades, ¿no? Porque a veces algunos son muy convenientes y dicen, bueno, pues ahorita estoy con el lado del que designaron albacea, ¿no? Y ahorita estoy con el que acaban de designar, ¿no? Entonces, es algo que indudablemente se tiene que preparar. Tenemos que dejar esta protección a las familias porque también te comentaba, algunos de esos hijos ya fallecieron. Entonces, ¿quiénes son los que adquieren parte de los bienes? De la abuela, en este caso, los nietos, ¿no? Y la repartición, o sea, imagínate, si entre los hijos se peleaban, entre los nietos, lo que se puede causar, ¿no? Y creo que también tenemos que ser sabios en tomar buenas decisiones y en evitar que existan este tipo de problemas. Y sabemos que a lo mejor van a existir diferencias, ¿no? Porque sabemos que el corazón del hombre tiende a ser duro, ¿no? Tiende a no seguir los pasos que nos marca Dios y tiende también a no conocer de manera completa, ¿no? A alejarnos del corazón del Señor. Entonces, al final eso no lo podemos garantizar, pero sí podemos tratar de garantizar las cosas que están físicamente aquí en la tierra, ¿no? No, definitivamente. Yo creo que todos podemos pensar, ¿no? No, mis hijos no se van a pelear. No, ellos van a... Yo los conozco, Yo ¿no? los conozco. Sí. O yo de palabra les voy a decir qué es lo que tienen que hacer y ya. Pero la realidad es que no sabemos. Y como dices, el corazón humano, híjole, puede tener y crear muchos conflictos. Lo que pudo haber sido bendición, como el caso que dices, esta persona muy bendecida, teniendo propiedades, carros, terrenos, casas, y solamente por hacer algo, ¿no? Algo legal, prepararse. Por haber omitido algo, o ¿no? más bien por haber omitido algo, ya no fue de bendición. Si pudo haber hecho eso, que a lo mejor le hubiera costado unos pesos o algo de tiempo, ¿verdad? O bueno, unos miles de pesos, pero algo de tiempo, el poner todo en orden y de ser de bendición, este caso hubiera sido de bendición para los hijos y los nietos y muchos más. Pero no por no hacer la diligencia adecuada. No, tremendo este tema. Pues espero que estos temas por lo menos estén causando una chispa, ¿verdad? Que entre ahí y que realmente los haga pensar, estén ahí como, caray, no había pensado en esto o en aquello y que realmente los anime a ser diligentes, como lo que estamos hablando, a proteger a sus familias, a prepararlos para cuando no estén. Y pues yo creo que es un tema tremendo. Los invitamos a que entren a la membresía de Hijos del Rey. Aquí es una comunidad donde estamos creciendo juntos, donde tenemos masterclasses, donde profundizamos en temas como estos, todavía mucho más, ¿verdad? Entonces, ¿algo más, Dani, que quieras mencionar para cerrar? Pues sí, que aquí solamente es una probadita, ¿no? Los invitamos a ser parte de. Aquí no solamente en Hijos del Rey no solamente van a aprender cosas sobre los bienes, ¿no? Cosas sobre los recursos materiales, sino especialmente cosas de la fe, ¿no?
qué hacemos en atención a lo que Dios nos dice que hagamos para preparar y para ser de bendición para otras personas y también para nuestras familias. Así es.